de no venir. Entonces, primero Dios que ya el clima nos ayude en estos próximos meses. Bueno, vamos a estar el día de hoy, mis hermanos, como bien mencionó nuestra hermana, en el versículo 10 y el versículo 11. Vamos a nada más tratar de estudiar estos dos textos. La semana pasada vimos el tema cuando el Señor Jesús va a Betania, a la casa de Simón el leproso, y ahí es ungido por María. Él era amigo de María, de Marta, de Lázaro. María es la que tiene fe y tiene claras las prioridades, y es la que lo unge con este perfume carísimo que sacamos las cuentas, costaba más de 100,000 pesos. Y Judas, el protagonista del estudio de hoy, fue el que dijo, ¿verdad? Por ahí, ¿cómo se le ocurre desperdiciar ese perfume tan caro? Pero para no verse muy codicioso, dijo, lo pudimos haber dado a los pobres. Y dice la Biblia, ¿verdad? Pero lo que él quería realmente en su corazón, pues era agandallárselo. En la versión Alex Razo habla hoy. Pues él robaba de la ofrenda, ¿verdad? Y entonces pues decía, este dinero es para mí. Eso fue lo que le dolió, que era mucho dinero que pudo haberse robado. Mis hermanos, esto pasó un sábado antes de la Pascua. O sea, el sábado antes de la Pascua. Esto no pasó en medio de la semana de la Pasión. Acuérdense que Marcos va narrando cronológicamente lo que está pasando, pero luego hace una especie de corte ahí en el capítulo 14, en el versículo 3, y comienza a hablar de esta anécdota que pasó un sábado antes. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, porque acuérdense que vimos que de este capítulo 14, 15, 16 va a hablar acerca del tiempo final de Cristo aquí en la tierra, cómo es traicionado, cómo es vendido, cómo es enjuiciado injustamente, cómo va a la cruz, y bueno, es el proceso de la cruz. Y este relato está aquí porque tiene que ver con la muerte. Dijo el Señor Jesús, y esta mujer que me ungió se adelantó a mi sepulcro. O sea, me estaba preparando. El ungir a los muertos era una señal, bueno, era un tema también para guardar los olores y conservar los cuerpos, pero era un tema de honra entre la tradición judía, era una manera de mostrarle el amor a ese ser querido cuando se ungía. Y esta mujer fue lo que hizo. Bueno, en ese mismo rato, mis hermanos, Judas sale y va a buscar a los principales sacerdotes. Eso es lo que dice el texto. Fue a buscar a esos principales sacerdotes para poner en acción un plan que él tenía. ¿Cuál era el plan que Judas tenía? Entregar al Señor Jesús. Y dice el texto que leímos que cuando los principales sacerdotes, que era justamente lo que querían, matarlo, y le habían buscado por aquí, le habían buscado por acá y no habían podido, cuando Judas va y les dice, pues yo se los entrego, dice que se alegraron, dice este texto, que al oír esto se alegraron en el versículo 11, y que le ofrecieron 30 monedas de plata. Mis hermanos, 30 monedas de plata era en la ley del Antiguo Testamento lo que costaba un esclavo. O sea, para que no se pusieran, ¿cuánto cuesta un esclavo? Y cada quien diera un precio, la ley decía un esclavo cuesta 30 monedas de plata. Entonces vean cómo todo va. Cristo murió como esclavo, como lo más bajo, como lo más vil, ¿verdad? Porque tenía que representar a nosotros los pecadores. Y entonces Él fue vendido a precio de un esclavo. Eso es tremendo. Y estos hombres le ofrecen, ¿verdad? Bueno, entréganoslo y te vamos a dar esas 30 monedas de plata. Nosotros sabemos que eso pasó por los relatos posteriores donde Judas lo entrega y le pagan estas monedas de plata. El punto es que ahorita ya se las prometieron. Es sábado y ya le dijeron, entrégalo y te damos. ¿Y este hombre de qué batallaba? ¿Cuál era su pecado? Era ladrón, la codicia. O sea, el pecado era la codicia. La acción de la codicia era robar. Y entonces ahora era más tentación todavía, porque ya su plan había funcionado. O sea, él no sabía si le iban a dar recompensa por esto, ¿no? Ya le habían dicho, sí, entrégalo y te vamos a pagar. Entonces ahora la tentación era más para Judas.
Y entonces esta semana, mis hermanos, Judas ahora nada más estaba planeando cómo entregarlo. Toda esta semana Judas empezó a ver cómo podía entregar al Señor Jesús. En Lucas capítulo 22, versículo 6, Lucas capítulo 22, versículo 6. Tengo la memoria, Toñito, en la bolsita de la mochila, si quieres sacarlo, en la que está arriba en la primer bolsita, para que no batallen mucho. Lucas 22, 6, dice, y él se comprometió, ¿él se comprometió con quién? Con los principales sacerdotes, y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Esto de a espaldas del pueblo es cuando no hubiera gente. ¿Por qué? Porque recuerden que el Señor Jesús siempre estaba, ya en ese tiempo estaba rodeado de multitudes. Y obviamente un arresto iba a ser algo, pues no justo. La gente les iba a empezar a decir a los sacerdotes, oigan, ¿por qué lo arrestan? Esto no es legal. Entonces tenía que ser en un momento donde lo agarraran solo. Entonces Judas toda la semana estuvo de 10, de 6, de 3. Yo creo que dentro de esos 3 está Judas. Es de los que más nos acordamos Judas, ¿verdad? Por ahí Pedro, Juan, pero ya luego ya nos empiezan a faltar, ¿verdad? Los nombres. Marco, Natanael. Y entonces empezamos, ¿verdad? Pero Judas siempre sale. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Judas es muy famoso. Lamentablemente Judas no se hizo famoso por ser un buen predicador, por ser un buen orador, por ser un buen siervo, por ser el mejor servidor de Jesús, sino que se hizo famoso por ser el más perverso de los apóstoles, por ser traicionero, dijeron por ahí atrás. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a pesar de ser uno de los 12 apóstoles, o sea, Dios lo escogió como parte de los 12, él estuvo en la presencia del Señor Jesús por más de 3 años. O sea, caminó con él palmo a palmo, recibió toda la enseñanza de primera mano, vio todos los milagros, vio toda la profecía cumplida en Jesús, vio el amor de Jesús, no solamente hacia los demás, sino también hacia su vida. Y entonces, aún así, él prefirió su pecado hacer su deseo que honrar al rey. Y eso es de lo que habla este texto. Y quiero que meditemos, mis hermanos, en esa decisión que tomó Judas. Y es lo que da título a la reflexión de hoy, la decisión de Judas. Como alguien, mis hermanos, que caminó, que conocía, que estuvo ahí, una decisión opuesta, era el polo opuesto lo que tenía. Una cosa es regarla como Pedro, que lo negó, pero irte al extremo de la traición, de venderlo, mis hermanos, ¿qué pasó en Judas que tomó esa decisión? Bueno, es lo que vamos a meditar, la decisión que tomó Judas. Pero quiero comenzar explicando un poquito de quién era Judas, para después ir a qué fue lo que hizo, qué fue lo que le llevó a tomar esta decisión. Judas era un apóstol de Jesucristo. Jesucristo escogió 2 apóstoles. ¿Y cuál era el ministerio de los apóstoles? ¿Cuál era la función de los apóstoles? Ellos tenían el ministerio, mis hermanos, de poner el fundamento, o sea, la base ¿de qué? De la iglesia cristiana, nada más. O sea, la responsabilidad que estos tipos tenían, poner el fundamento de lo que iba a ser la iglesia cristiana.
Lo que nosotros estamos aquí, mis hermanos, el fundamento, obviamente Cristo es la piedra angular, pero el fundamento se le dio a los apóstoles, la palabra se le dio a ellos para que sobre ese fundamento nosotros edifiquemos la iglesia. O sea, nosotros sabemos qué dice Dios porque Dios les reveló a estos hombres. Y entonces esa era la responsabilidad que Judas tenía como parte de ser apóstol. Judas había sido escogido por Dios como un apóstol. Algo curioso de Judas es que él era el único que no era de Galilea. Y lo menciono porque había otro Judas dentro de los discípulos, Judas Tadeo. A este se le conoce como Judas Iscariote. Y Iscariote no era el apellido. Iscariote quería decir, o el significado de Iscariote era hombre de Queriot. Queriot era la ciudad de donde era Judas. O sea, le estaban diciendo Judas es de Queriot y a los de Queriot se les decía Iscariote. Por eso Judas era conocido como Judas Iscariote. Y fue llamado por el Señor Jesús como apóstol, al igual que los otros 11. No tuvo algo diferente, algo especial, menos ungido, más ungido, ¿no? Fue un llamamiento igual, sígueme. Y aquí el punto, mis hermanos, Judas decidió seguir a Jesús como apóstol. Deja lo que estás haciendo y sígueme. Y Judas dijo, te voy a seguir. Y mis hermanos, el meditar en esto, porque no nada más fue él, fueron 12 que hicieron lo mismo. 12 escogidos, 12 que estaban siguiendo a Jesús. El meditar en esto a mí me retumbó. ¿Por qué, mis hermanos? Porque podemos estar siguiendo a Jesús, pero con un corazón equivocado y no ser salvos. Y esto rompe todo argumento que luego se dice por ahí de que todo camino te lleva a Roma. Ese dicho lo usan para decir, pues todos vamos con Dios. Cualquier camino, tú puedes escoger, tú puedes hacer, de todas maneras tú vas a ir con Dios. Todos los caminos te llevan a Dios. Mis hermanos, no es verdad, eso es una mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de la persona de Cristo. Ya de entrada eso se rompe con esa verdad. Pero lo siguiente, mis hermanos, es el cómo yo sigo ese camino. Yo no puedo seguir ese camino como yo creo que puedo seguir ese camino. Ese camino, mi hermano, de verdad, se sigue con arrepentimiento y fe. Si mi motivación para seguir a Jesús, mis hermanos, es diferente al arrepentimiento y a la fe, entonces yo estoy siguiendo al Dios correcto con motivaciones equivocadas y nunca lo voy a alcanzar. ¿Me siguen hasta aquí? Es decir, no solamente es decir, yo estoy siguiendo a Jesús, es cómo estás siguiendo a Jesús. Con un corazón arrepentido, con fe ¿en qué? En Él. Porque yo puedo estar diciendo, estoy siguiendo a Jesús como Judas, pero la motivación de Judas era algo material, era la codicia, era hasta pecado. ¿Puedo estar siguiendo yo por pecado a Jesús? Sí. ¿Cómo? Siguiéndolo porque me bendiga. Dame, hazme, ponme, sáname, ayúdame. Pero la motivación no es el arrepentimiento. Yo puedo seguir mi pecado y estoy siguiendo a Jesús por conveniencia. Pero entonces nunca voy a alcanzar a Jesús. No voy sobre el camino correcto. No estoy yendo a Él correctamente. Estoy yendo con motivaciones equivocadas, mis hermanos. Y era Judas lo que le estaba pasando. Y esto me retumbó, mis hermanos, porque es un engaño. Que si no nos damos cuenta, nuestra motivación es correcta para seguir a Jesús, podremos estar en el camino de Judas, siguiendo al Dios correcto por motivaciones equivocadas. Si no es la fe, o sea, el creer en Él y el arrepentimiento, entender la obra de Cristo y que me lleva a arrepentimiento, cualquier otra motivación, amado hermano, es errónea. Y eso es lo que tenemos que examinar. Por eso es que el evangelio de la prosperidad debemos de denunciarlo, debemos de decirlo, es falso, porque eso hace daño. Porque hay un montón de gente siguiendo a Jesús en iglesias muy grandes, pero con motivaciones incorrectas. Y están igualitos que Judas.
Ese es el problema, mis hermanos, del evangelio de la prosperidad y de venderte un evangelio de decir, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, ¿qué necesidad tienes? Dios va a hacer milagros. Sí, Dios hace milagros, Dios bendice, sí, pero no lo seguimos por eso. Lo seguimos por la gracia, por la salvación. Todo lo demás es añadidura. Si Él no lo quiere dar, gloria a Dios. Si Él no nos lo quiere dar, gloria a Dios. Le vamos a adorar igual. A lo mejor hasta más, porque cuando sufrimos le adoramos mejor. Según lo que le dijo a Pablo, ¿sí o no? Bástate de mi gracia, Pablo. Y Pablo dijo, está bien, Señor. Y es verdad, mis hermanos, un corazón afligido adora mejor al Señor. Bueno, esa es una breve reseña de quién es Judas. Ahora vamos a ver un poco de qué fue lo que hizo. Y quiero dar 3 encabezados de qué fue lo que hizo Judas. En primer lugar, mis hermanos, Judas engañó a los discípulos sobre que era cristiano. Engañó a los discípulos de que era cristiano. Vayan a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21 y 22. Juan 13, 21 y 22, dice el texto bíblico. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Quiero que vean la escena, están los dos en la mesa. Y Jesús les dice, pues miren, uno de ustedes me va a entregar. Y ahí se empiezan a preguntar, ¿verdad? ¿Quién va a ser? Por ahí Pedro le hace señas a Juan. Juan, como era el consentido, pues estaba aquí recargado de Jesús. Y Juan le hace señas de pregúntale quién es. Y Juan le pregunta, ¿verdad? ¿Quién es? Mis hermanos, pero esto de que quién es, de que no sabían de quién estaba hablando, nos habla de que a los discípulos no les pasaba ni la idea de quién iba a ser el traidor. O sea, cuando hay una de grupos de amigos, de lo que tú quieras, como que más o menos nos conocemos. Ah, pues ese es el más faltista. Ah, ese es el menos consagrado. Ah, ese es el más sangrón. ¿No? Y más o menos, y entonces ya cuando dicen, pues el más sangrón me va a traicionar, pues dices, bueno. Mis hermanos, pero aquí Jesús está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos dicen, no sabemos, o sea, puede ser cualquiera. Por eso le dicen, ¿seré yo? Porque no piensan que puede ser Judas o Pedro o cualquier otro. O sea, Judas estaba ahí, mis hermanos, como cualquiera de ellos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Judas pasaba como cristiano. Judas oraba como cristiano, servía como cristiano, hablaba como cristiano, participaba en las obras de Dios como cristiano. ¿Pero qué crees? No era cristiano. Y eso es tremendo. ¿Y por qué te digo esto? A los apóstoles, ellos no veían el corazón. Entonces todos fueron engañados. Y aquí hay una enseñanza para nosotros como iglesia. Mis hermanos, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Debemos de entender, mis hermanos, que dentro de la iglesia hay muchas personas que no son creyentes. Dentro de la iglesia hay muchas personas que no son creyentes. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque a veces como cristianos ponemos nuestra fe en otros creyentes. Y cuando estos creyentes nos fallan o traicionan a Jesús, ¿qué hacemos nosotros? Nos alejamos de Dios, nos alejamos de la verdadera iglesia de Dios, nos enfriamos porque alguien nos decepcionó. Es que si el hermano hizo esto, pues entonces yo ya para qué voy. Y entonces nos vamos de la iglesia. Me voy a ir a otra iglesia. Y se van a otra iglesia y allá también hay un Judas, ¿qué crees? Entonces, ve mi hermano cómo a veces Satanás nos engaña por ahí. Nos hace muchas veces alejarnos de Dios, nos hace muchas veces no, yo para qué me congrego si ahí hay esas personas. Y si son Judas, mi hermano, o sea, debemos de entender esa parte. Entonces, 2 cosas, mi hermano, muy mal poner los ojos en un hombre, primero. O sea, ya de entrada ahí estamos mal. O sea, yo desanimarme porque un hombre falló, mi hermano, es que eso es lo que tenemos que esperar de los hombres,
que fallen. No nos debe de sorprender. No es lo correcto. No debe de ser así. No, pero vivimos en un mundo caído. El esperar que no fallen los cristianos es como decir, voy a dejar la puerta abierta de mi casa y voy a esperar que nadie se meta a robar, porque es malo robar. Pues, ¿qué crees? Te van a robar, porque estamos en un mundo caído. Tenemos que entender esa parte. Y en segundo lugar, mi hermano, no debemos de poner la mirada en el hombre, pero a lo mejor le estás poniendo en alguien que ni siquiera es creyente, y eso es peor todavía. O sea, a lo mejor la persona es una persona que está siguiendo a Jesús por motivos equivocados. Nota que Judas era el líder, mis hermanos. No era el que pasaba desapercibidito, que de repente iba a la iglesia, que por ahí medio sabíamos que quizá era cristiano. Mis hermanos, Judas era el tesorero. La tesorería, ¿a quién se le da? Pues al más entrón, al más capacitado, porque es una responsabilidad bien grande. Entonces Judas era líder y no era cristiano. Ve eso. Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que dentro de la iglesia hay gente inconversa. Y esa gente inconversa te puede fallar. El problema es que a mí me aleje de Dios una persona que ni siquiera es hijo de Dios. Eso está tremendo. Ahora, el hijo de Dios también te puede fallar. No pensemos que el que falla es Judas. No, también los cristianos vamos a fallarte. ¿Y qué crees? Tú también le vas a fallar a los demás. Tú también vas a fallar. Porque a veces cuando hablamos de estos textos, mis hermanos, pensamos en los demás. Sí, es cierto, en la iglesia hay trigo y cizalla. Pues sí, pero nosotros somos parte de eso. O sea, nosotros también fallamos, mis hermanos. Así como a mí me fallan, yo también fallo. Y esa es la iglesia. Tenemos que entender que estamos en un proceso de santificación. Ya somos santos porque somos hijos de Dios, porque somos salvos, pero ahora estamos siendo limpiados. Y en esa limpiada, mis hermanos, chocamos, nos peleamos, nos enojamos, pero mis hermanos, debe ser como una familia. Entre hermanos, te puedes dar con el molcajete, pero no vas a dejar de amarlo. Y si le hacen algo a tu hermano, ahí voy a estar yo defendiéndolo. Así le pasa a los niños chiquitos, ¿sí o no? Cuando son hermanos chiquitos, entre ellos se pelean y se dan con todo. Pero cuidado y alguien les haga algo al hermano, porque el otro, para pegarle y para tratarlo mal, ¿nomás quién? Pues nomás yo, ¿sí o no? ¿Qué hay detrás de eso? Amor. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Es normal, pero tiene que haber amor. Entonces tenemos que entender esa parte. Ahora, Judas engañó a todos, mis hermanos, pero hubo alguien que no pudo engañar. Juan capítulo 6, versículo 64. Juan capítulo 6, versículo 64. Dice el texto bíblico: pero hay algunos de vosotros que no creen. Y mira que les está hablando en plural, no está hablando nada más de Judas. Hay más discípulos y están los apóstoles. Hay algunos de vosotros que no creen. Y luego Juan dice, ¿por qué dijo este comentario Jesús? Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Jesús ya sabía quién de los discípulos no iba a creer en él. Y sabía quién era Judas. Dice, sabía quién le iba a entregar. O sea, Jesús no lo engañaron. Jesús sabía perfectamente quién era Judas. Mis hermanos, a Jesús no lo podemos engañar. Pero aún aunque Jesús sabía quién era Judas, aún así le dio la oportunidad de arrepentirse. Pero Judas, con toda la oportunidad, decidió rechazar la salvación. Y eso es lo que nos lleva a la segunda cosa que hizo Judas, que lo llevó a tomar la decisión. Y ese es el segundo encabezado. Judas endureció su corazón y por eso Dios lo entregó a Satanás. Judas endureció su corazón y por eso Dios lo entregó a Satanás. Acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 24. Juan 13, 24. Dice el texto bíblico: a este
pues hizo señas Simón Pedro. Pedro le está diciendo a Juan, haciéndole señas, pregúntale al maestro de quién es el traidor. Para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Nota el detalle que dice, él entonces recostado cerca del pecho. O sea, Juan no fue indiscreto, le dijo, Señor, dinos quién. Cerca del pecho, ¿quién es el traidor, Señor? Y esto lo sabemos porque, aunque Jesús le dice quién, los discípulos no se dieron cuenta. Versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. O sea, Juan sí se lo reveló. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mis hermanos, Satanás entra a escena. Satanás empieza a obrar en un hombre que no había sido regenerado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no era cristiano. Nada más hay dos sopas, mis hermanos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y si tú no eres hijo de Dios, entonces ¿de quién eres hijo? No hay más. No puedo decir yo ni de Dios ni del diablo. No, si no eres de Dios, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y Judas no era hijo de Dios. Ahora, este detalle, dice este texto que Satanás entró, pero esta palabra entrar no es poseer, no es que Satanás lo poseyó y tomó el control de Judas para hacer lo que iba a hacer. Esta palabra entró, en el original es la palabra iserchomai, y se usa para describir algo que ha iniciado. O sea, Satanás inició aquí el punto de no retorno para lo que iba a hacer. O sea, fue el inicio del fin de Judas. Eso es lo que está hablando aquí el texto. Ahora, Satanás ya antes había tentado a Judas. Satanás venía tratando con Judas. No era que aquí llegó y lo tentó y en ese momento cayó Judas. No, llevaba 3 años, mis hermanos, tentándolo. Porque recuerden que Judas era ladrón. Entonces le ponían la ofrenda y ¿quién era el que le decía roba? Satanás. Fue trabajando con su codicia. Ya antes Satanás había puesto en el corazón de Judas atacar a Jesús. Vayan a Juan capítulo 13, versículo 2. Hay unos versículos antes. Juan 13, 2. Ahí está. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, ya noten, están en la mesa. Y ahí dice el texto, y entró Satanás, o sea, y fue el inicio. Pero ya antes, ya le había trabajado su corazón. Ya antes, ya había puesto en su corazón que traicionara. Ahora, mis hermanos, el Señor Jesús aquí toma el pan y lo remoja y dice, a quien se lo entregue ese es. En la Pascua se acostumbraba a comer un pan sin levadura y se remojaba en de aderezos, de frutos, de higos, de diferentes aceites y frutas. Y era una tradición que el que estaba organizando se lo pasara a alguien a quien le tenía honor. Algo más o menos que como si nosotros vamos a la casa de alguien y estamos varios y nos dicen, haz el honor de orar por los alimentos. Más o menos lo que estaba pasando aquí. Y entonces el Señor Jesús todavía tuvo este acto de bondad con Judas y lo honra sobre los 11 discípulos y le pasa el pan que estaba mojando, mostrándole su amor y su bondad hasta el final. Mis hermanos, pero aún así ya Judas había tomado una decisión. O sea, ya en su corazón ya estaba el pecado. Ya había decidido traicionar a Jesús. Esto que dice, y fue cuando inició, cuando Satanás entró, lo que nos dice es que Satanás había estado trabajando a Judas durante 3 años. Ya había puesto en su corazón el entregarle, pero aquí, mis hermanos, en esta acción que da el pan y Judas come,
Y no es insignificante esto, mis hermanos. Jesús le está mostrando de las últimas veces su amor y su bondad. Y dice, y Judas en ese momento, Dios mostrándole su amor y Judas comiendo el pan. Y dice, y ahí, en ese momento, cuando Cristo le está mostrando su amor, dice, Él toma la completa decisión de traicionarlo. O sea, como que antes da la idea, como que estaba todavía en tentación, dice, pero aquí ya Satanás tomó el control total de Judas. O sea, ya la tentación había ganado. Ya en su corazón, la tentación que había puesto Satanás había llegado a su punto. Ya no había vuelta atrás. Judas había decidido traicionar a Jesús. Ya lo demás, mis hermanos, era ponerlo por obra. Pero es increíble, mis hermanos, que Jesús está ahí mostrándole su amor y al mismo tiempo Judas está decidiendo pecar contra él. Y es algo increíble porque es algo que a lo mejor nosotros hemos vivido. Dios mostrándonos su amor con diversas cosas y aún así nosotros decidimos en ese mismo momento pecar. Así es la maldad del corazón del hombre. Pero Satanás no era nada más con Judas, fue algo que intentó, mis hermanos. Ya había intentado tentar a Pedro. Vayan a Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31 al 33. Dice el texto, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Entonces él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, nota cómo la tentación también llegó a Pedro. Y yo creo que a los 12 apóstoles, o sea, Satanás quería obviamente derrumbar este ministerio, pero también trató con Pedro. Y Pedro por poco y también cae. Jesús reprende a Satanás y la historia de Pedro es diferente. Ahora, mis hermanos, quiero que veas cómo trabaja Satanás en esto. ¿Cómo es que Satanás se mueve en medio de los cristianos? Dice este texto que a Pedro le metió un pensamiento. ¿Cuál era ese pensamiento? Es lo que reprende Jesús en el versículo 33. Satanás le pone la tentación a Pedro de que pusiera su mirada en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Esa fue la tentación. Ese fue el pensamiento. Y Pedro cayó redondito. Sí, es cierto. Y entonces va y quiere tentar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice, eso es de Satanás. A Judas, ¿cómo lo tienta? Igual, con un pensamiento. Cuando fue en la mesa el pan, ahí ya se había culminado, pero ya el pensamiento estaba desde antes. Véndelo, traiciónalo, cobra una recompensa. Te vas a ganar un dinero. Ese es el pensamiento de Satanás, mis hermanos. Es ese pensamiento de pecado con el que Satanás nos ataca. Aprendamos algo, mis hermanos. Satanás no puede meterse ni leer nuestra mente, ni tomar posesión de un cristiano, porque el Espíritu Santo mora en él. Es imposible eso. Pero sí puede ponernos ideas, pensamientos en nuestra mente. Esta idea, este pensamiento, esta tentación, estos son los dardos de fuego que habla Efesios 6. Esa ideita, ese pensamiento. Y lo deja. Y el hombre con su corazón malo le empieza a maquinar ese pensamiento. Sí es cierto. Y lo empiezas a agarrar, le empiezas a dar forma, lo empiezas a hacer crecer. Y cuando te das cuenta, mi hermano, ese pensamiento ya es más grande que tu voluntad. Y lo llevas por obra. Es ahí donde se concibe el pecado. Pero todo empezó por una idea, por un pensamiento. Eso es lo que hace Satanás. Y entonces nosotros tenemos que ser sabios, mis hermanos, leyendo estas cosas.
Cuando venga un pensamiento a tu cabeza que no sea de Dios, que vaya en contra de la voluntad de Dios, tú debes de decir, esto no es de Dios. Y tienes que matar ese pensamiento inmediatamente. Cuando dejamos crecer esa idea, ese dardo de fuego de Satanás, mi hermano, tarde o temprano vas a terminar consumiendo el pecado. Eso de que puedo maquinar, puedo pensar, lo puedo hacer crecer, que yo lo controlo, eso es lo que te va a hacer creer Satanás. Cuando quieras reaccionar, te vas a dar cuenta que ese pensamiento ya es más grande que tu voluntad. Mi hermano, a las zorras hay que matar las pequeñas. Cuando llega esa idea, tú tienes que decir, la Biblia dice esto, y te pones a orar en ese momento. Ahí es fácil derribar ese pensamiento. Nosotros lo queremos derribar allá cuando estamos ahí en la consumación del pecado. Pues ¿cuándo? El que batalla con la cerveza, ¿verdad? Ya la tiene abierta y está así. Señor, ayúdame a no caer en tentación. Ya caíste, ya lo pusiste en tu corazón. Las jovencitas que se van con los novios, ¿verdad? Allá al oscurito. Ya cuando están ahí a beso y que nadie los ve. Ay, Señor, pero es que yo le dije al Señor que no me dejara y me dejó. La culpa es de Él, porque ¿para qué permitió? No, fue una idea que te metió Satanás. Y luego lo planeaste, le empezaste a dar forma. Y te terminó destruyendo. Eso fue lo que le pasó a Judas, mis hermanos. Y por poco le pasa a Pedro, nada más que Jesús intervino. Entonces, no era un tema, mis hermanos, de posesión, era un tema de que ya no había vuelta atrás. Ya Judas había crecido ese pensamiento, le dio forma, se dejó dominar por esta tentación y cayó en pecado. Hubo 2 veces que Satanás venció a Judas. Primero, cuando va y hace trato con los principales sacerdotes, ahí cayó en pecado. Y después, cuando está aquí en la mesa y le dice, ten el bocado, ten el pan, y él toma, lo come, y dice, ahí él ya dijo, lo voy a traicionar. Ya no había vuelta atrás, el pecado había dominado completamente a Judas. Mis hermanos, y Dios lo entregó. Has rechazado lo único que podía salvarte. Ahora, irónicamente, mis hermanos, esta acción de Satanás, de tentar a Judas para que hiciera caer a Cristo, para llevarlo a la cárcel injustamente, fue lo mismo o era el principio del fin de Satanás. O sea, él fue el que provocó su propio fin. Él queriendo hacer daño a Cristo, él fue el dañado. ¿Por qué? Porque fue en la cruz precisamente donde Cristo lo destruye a Satanás. Acompáñame a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice el texto, así los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, fíjate a quién destruyó Cristo, por medio de la muerte, o sea, de su muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A quién destruyó Cristo en la cruz con su muerte? Al diablo. El diablo está destruido, mis hermanos. Y con esa destrucción, versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos de servidumbre. Ahí nos liberta a nosotros. Somos libres, ya no somos esclavos ni de la muerte, ni de Satanás, ni del pecado. Cristo nos dio libertad aplastando a Satanás en la cruz. Entonces, mis hermanos, Satanás está destruido. ¿Y por qué todavía anda ahí? Porque sirve para los propósitos de Dios, todavía. Pero debemos de entender y no ponerlo en un lugar donde Satanás no está. A veces le tenemos más temor a Satanás que a Dios. Y le echamos más la culpa a Satanás que a nuestro pecado. Aguas. Finalmente, mis hermanos, Judas fue parte de la profecía bíblica. Ese es el tercer punto de este estudio. Judas fue parte de una profecía bíblica. Aunque Judas endureció su corazón y Satanás trabajó con él, mis hermanos, esto era parte de un plan soberano de Dios. Así decía que iba a suceder desde la profecía del Antiguo Testamento. No es que Cristo se le salió de control y no sabía que Judas lo iba a traicionar. Así estaba escrito, era parte del plan divino de redención de Dios para salvarte a ti y a mí. Vayan al Salmo 41:9. Salmo 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz, a quien yo confiaba, el que me dio pan
el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿De quién está hablando? De Judas, el Salmo, ¿verdad? Cientos de años escrito atrás. Salmo 55:12, igual la profecía. Y quiero que notes, mi hermano, cómo Jesús veía a Judas. Si alguien sabe de traiciones, de ser traicionado, es el Señor Jesús. Así que después de este texto no le digas a Jesús cuando te traicionan, es que tú no sabes cómo me siento. Él sabe cómo te sientes cuando eres traicionado. Dice el texto, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Cuando te ataca un enemigo, dices, pues lo espero del enemigo. Ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Lo veía como un hermano, Cristo, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. La profecía, ¿verdad? Decía, este es el que me va a traicionar, es el que me va a vender. Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto fue escrito cientos de años antes. El mismo Señor Jesús profetizó acerca de la traición de Judas en Juan 17:12. Lo único que quiero es que veas que Judas fue parte de la profecía. Ya estaba escrito Judas ahí. Dice Juan 17:12 en palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús está aquí orando por los discípulos y por los apóstoles. Y dice en el versículo 12, y por la iglesia, por nosotros también. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, está hablando al Padre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. A Cristo no se le pierden las ovejas, mis hermanos. Es que yo me puedo perder, tú quieres perderte, pero Él no te va a dejar porque Él es el pastor. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea que Judas ya estaba perdido, ya era parte del proceso. Ahora, la enseñanza es esta, mis hermanos. A pesar de que se trataba de un plan soberano de Dios, o sea, Dios esto lo predestinó desde antes de que Judas naciera, de que Judas iba a ser el traidor y que iba a ser el responsable, ¿verdad?, de que Cristo fuera vendido. A pesar de que era una profecía y un plan de Dios, eso, mis hermanos, no quita la responsabilidad de Judas de su pecado. O sea, Judas pecó, mis hermanos, y eso es responsabilidad de él. Judas no fue alguien, una víctima que Dios escogió entre la humanidad para decir, bueno, pues alguien me tiene que traicionar, pues que sea Judas. No, si Judas hubiera dicho que no y se hubiera sujetado a Cristo, mis hermanos, Cristo lo hubiera fortalecido para no pecar. Pero Judas tomó la decisión de pecar y de esa manera renunciar al único que podía haberle dado salvación. ¿Está claro? Se me fue el tiempo. 3 enseñanzas para terminar. ¿Qué aprendemos de esta decisión de Judas? Número 1, recapitulando un poco lo que hemos visto, podemos engañar a todos, menos a quién, mis hermanos, a Cristo. Judas engañó a todos, pero a Cristo no. Mis hermanos, ¿de qué sirve que pensemos, yo estoy engañando a los hermanos, llevando una doble vida, yo estoy engañando a mi esposo, a mi esposa, llevando doble vida, yo estoy haciendo esto, miren, nadie se da cuenta qué listo soy? Si el que te va a juzgar sabe, Él estuvo ahí cuando estabas pecando. O sea, al final del día nos engañamos a nosotros mismos, mis hermanos. El problema es que a Dios nadie lo engaña y eso tenemos que tenerlo presente. No engañamos a Dios. Vayan a Gálatas 6:7. Dice el texto, no os engañéis. O sea, no te engañes tú mismo con esa doble vida si la llevas. ¿Por qué? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice Dios, lo que estás haciendo, yo estoy ahí y te voy a dar retribución por causa de tu pecado. Eso nos debe dar temor. No que me cachen.
No que me vea el hermano, no que me cachen en la casa, no que me vea el pastor. Pues ¿eso qué? Por último, te vas de la iglesia, te vas de la casa, te olvidas. Pero debe darnos temor que el que va a dar retribución de lo que estamos haciendo va a ser Cristo. Y Él lo ve todo. Entonces, mis hermanos, temamos a Dios. Tengamos temor de Dios, ¿verdad? Con cada acto, con cada palabra que sale de nuestra boca. A veces no pensamos, mis hermanos, se nos hace bien fácil hablar, decir, pelear, hacer. Lo que sembraremos, lo que vamos a sembrar, también vamos a cegar. Aguas. No podemos engañar a todos menos a Cristo. Número 2, mi hermano, Dios siempre nos da la oportunidad de conocerle. Dios siempre nos da la oportunidad de conocerle. Al mundo se le ha revelado a través de una revelación general que es la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el hombre necio dice, no hay Dios. A nosotros, mis hermanos, como creyentes, cuando andamos mal, Dios nos jala de diferentes maneras, nos habla de una u otra manera, y cuando estamos muy necios, de las orejas nos trae, pero nos habla. Pero, mis hermanos, cuando una persona ya conoce el Evangelio, conoce la palabra, conoce la verdad, y dice, no me interesa, ya no hay más que se pueda hacer por esa persona, porque está rechazando lo único que puede darle salvación. Eso es bien importante. No solamente estamos rechazando a Cristo, estamos rechazando al único que puede salvarnos. Esto es como que me estoy ahogando en medio del mar, llega una lancha, me avienta un salvavidas y digo, yo no lo quiero. Entonces ya no hay nada para ti, o sea, te vas a ahogar porque lo único que había para salvarte era el salvavidas y tú has decidido rechazarlo. Entonces, Dios está ahí, Dios se revela, pero nosotros decidimos rechazar a ese Dios. ¿Sí está claro? Dios siempre da la oportunidad de que le conozcamos. Romanos 1:19, Romanos capítulo 1, versículo 19, dice el texto, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto por Dios, pues Dios se los manifestó. Nosotros conocemos a Dios porque Él nos muestra que Él es Dios. Él se manifiesta a nosotros. Versículo 20. Por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Brínquese al versículo 24. Bueno, al 21, perdón. Pues habiendo conocido de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, conocían a Dios y aplicaron la de me vale. Ya voy a seguir haciendo mi voluntad. Dice Dios, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. O sea, dice Dios, ¿estás rechazando al único que puede darte salvación? Ya no hay nada que te pueda salvar, ve, condénate. O sea, no quieres la salvación. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sí, pero la oportunidad ahí estaba. ¿Sí? Número 3 y último. Quiero recalcar esto, mis hermanos, que le pasó a Judas. La soberanía de Dios no quita la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios no quita la responsabilidad del hombre. Mis hermanos, los planes de Dios se van a cumplir. Aunque Satanás intervenga, aunque el hombre no quiera, los planes de Dios se van a cumplir. Pero eso no exime nuestra responsabilidad de pecado. Judas fue culpable por su pecado. Él rechazó al único que podía salvarlo. Y Dios simplemente permitió que el río siguiera su cauce. Pero Judas no es víctima. Judas decidió, a pesar de conocer, de haber estado, de haber caminado con Jesús, él dijo no. Y entonces es responsable por su pecado. Dios es soberano, Dios salva, pero nosotros somos responsables de arrepentirnos. Dios no se arrepiente por nosotros. O sea, nadie va a poder culpar a Dios de decirle, no, pues tú tuviste la culpa. Decir Dios, no, porque te di a conocer, tú no te arrepentiste. Mis hermanos, quiero concluir con esta idea. Que este texto nos ayude a meditar en esto. Todos, mis hermanos,
somos tentados, todo el tiempo. Todos somos tentados. Pero en cada tentación tú tienes la decisión, hablando de responsabilidad, de traicionar a Jesús o de glorificarlo obedeciendo. Porque de pronto vemos a Judas y decimos, sí, ese Judas traidor y no sé qué. Mi hermano, cada que decidimos pecar, estamos traicionando la obra de Cristo por nosotros. La sangre derramada la estamos traicionando. Somos Judas cuando se comió ese pedazo de pan. Cada que viene la tentación, ese pensamiento de Satanás, le damos forma y lo llevamos a obra. Ahí estamos traicionando a Jesús. El punto es que te lleves esto, que tú medites que en cada tentación que tú tienes la oportunidad y la responsabilidad de decidir. Le doy la gloria a Cristo y esta tentación la convierto en una oportunidad para que Dios sea glorificado, exaltado y me bendiga, o lo traiciono. Y quién sabe si acabe como Judas. Porque Judas nunca pensó que iba a acabar así. Son las pequeñas decisiones de traición las que nos llevan a entender que quizá no somos ni cristianos. Entonces ese es el tema. No pensemos que porque no ando aquí santificado, yo ando muy bien. Mi hermano, cada pequeño detalle. Entonces, a lo mejor esta es una etapa donde estamos siendo tentados, donde hay tentación en nuestra vida. Hay etapas de nuestra vida donde hay tentaciones más fuertes que otras. Mi hermano, es justo ahí donde tú puedes decidir. O traicionamos a Jesús o lo glorificamos. Ese es el punto, mis hermanos. Tienes que tomar una decisión. Y oro a Dios que cada que seas tentado, te acuerdes de Judas. Y digas, ¿traiciono a Jesús o glorifico su nombre? Que Dios nos ayude a glorificarlo y a no equivocarnos. Que Él pueda ser exaltado porque somos obedientes.